¡Hola! Aquí de nuevo, chicos. Hi. Hola a todos aquí. Hoy día estoy con mi mami. Justo hoy día se va. Vamos a ir al aeropuerto después de esto. Pero en mi February Favorites video yo le pregunté cuál tipo de video quieren ver con mi mami y preguntaron por un Q&A video. Entonces ese que vamos a hacer hoy día. La primera pregunta viene de Another Halima. Halima. ¿Halima? Sí, Halima. Yo de pequeña ya tenía interés en la moda. Sí, tenía esa actitud ya de mirar la moda, de escoger tu propia ropa y te gustaba mucho mirarte en el espejo. Era muy vanidosa. No sé si yo te dije esto, pero en middle school, yeah, I just tried everything and anything when I was little. I just didn't really care. I was very, very eccentric. Cuando iba a la escuela, yo me usaba cualquier cosa, pero en mi mochila yo tenía la ropa en que me iba a cambiar. Es algo, una noticia bomba, porque yo no sabía eso. Y además algunas veces agarré la ropa de Janina. Claro, porque ella no le gustaba que agarran su ropa y era un problema el día que se entere. Yeah. Ahora va a escuchar, sí, usaba mi ropa. Bueno, ya no puedo hacer nada. So like I literally would wear jeans and like a tutu on top of it to school. That was the type of person I was. La segunda pregunta es, ¿qué dijo tu mamá cuando le dijiste que iba a hacer YouTube? Bueno, me quedé sorprendida y también emocionada, que ya no sé qué tiempo estarías pensando hacerlo, pero me encantó de que tú demuestres la forma, tu estilo, ¿no? De la moda, como te gusta. Lo hiciste muy bien. Estás mejorando cada día más. Me hace sentir muy orgullosa de ti. Cualquier cosa que yo quería hacer, ok, quiero pintar mi pelo rosado, mi mamá, ok, vamos a hacerlo. Siempre vas a tener mi apoyo incondicional, siempre, para todo. Si tú y tu mamá se van de vacaciones, ¿dónde se irán? Ya hemos ido a muchos sitios. A Japón, Tailandia, Vietnam, Camboya. Siempre estamos corriendo para hacer muchas actividades. La próxima vez pienso que queremos solamente ir, relajarnos, playa, botar el estrés. Sí, porque la verdad es que yo voy a vacaciones y regreso más cansada. Sí, claro. Porque corre allá. Yo también. Tuve que descansar un mes. El próximo sitio quizás será Indonesia y qué chévere. Singapur. Quizás, ojalá, YAIMD. ¿Cómo te sentiste cuando tu hija te dijo que quería ir a trabajar en Corea? ¿Estuviste preocupada o emocionada a verla hacer un gran paso en su vida? Y mucho amor desde Cali. Bueno, como toda madre siempre uno se preocupa, pero también se emociona, ¿no? De que ella se va a ir a un lugar donde siempre soñó, estar en Corea, experimentar y todo. Yo dije, bueno, una buena decisión porque lo que ella quiere hacer y que lo haga y dio un buen paso, pues yo estoy viendo ahora los frutos, ¿no? Pero nunca es fácil en la vida las cosas, pero uno hay que caminar despacio. Yo sé que la juventud a veces está desesperada, quiero que ya me salgan rápido las cosas, pero no es así. Hay que tomar las cosas con mucha paciencia. ¿Okay? ¡No quiero! La próxima pregunta viene desde Rocío Ramírez. Mi pregunta es, ¿cuáles son los pros y contras de tener una hija viviendo en otro país? Bueno, los pros, primeramente, es que a demostrar, ¿no? su habilidad, su diseño en la moda y conocer sitios, estar en contacto como ella quería, no solamente por video, mirando cosas, estar ahí, estar presente. Y eso, pues, es muy bueno para ella porque así crece más como persona y tiene mayor experiencia en lo que es la moda. Más que nada la moda en Asia, es lo que a ella le encanta. Contra es que está en un país donde no tiene familia. Siempre puede suceder alguna vez que se enferme. La comida, por ejemplo, la comida es tan diferente aquí que allá, ¿no? Lo demás está bien porque ella se adapta, el ser humano se adapta a todo. Yo por esa razón es que yo siempre le traigo productos de allá, de Estados Unidos, de Perú, para que ella no sienta la falta de su tierra, su comida, sus antojos. Porque la verdad, eso es la cosa más difícil para mí de vivir en Corea, porque la comida peruana, que es tan rica, es muy diferente de la comida coreana y además mucho spicy. Aunque la comida peruana sí es picante, pero la cosa es que a mi papá nunca le gustó comer eso, entonces nunca mi mamá hizo la comida así, entonces yo no estoy acostumbrada. Es picante para te sale tu lengua, no picante por sabor. Algunas veces. Sí, uno se atora ahí. Extraño cítrico, cosas.
Ajá. Que El acá limón. casi no hay tanto. Sí. Pero bueno, así Tiene que tratar de pasar, sobrellevar eso. Y mi pregunta, mami, para ti es que Sí. quisieras a los padres que sus hijos quieren vivir acá en Corea, quieren ser profesores acá. Es una buena oportunidad. Como siempre he dicho, que los papás tenemos que darle un apoyo tremendo, muy grande y confiar en ellos, porque es la vida de ellos, no de nosotros. Nosotros cumplimos, pero ellos quieren crecer, quieren experiencia más que nada. Entonces uno hay que apoyarle. Nunca hay que decirle no a un hijo cuando quiere tomar una decisión de salir de su casa, ¿no? Y decir, no, porque te vas. Que... No. Los hijos no son propiedad de uno, es solamente prestados. Pero uno se siente feliz cuando un hijo sale, saber que los hijos van a quedarse y nosotros nos vamos a ir algún día de este mundo. Y va a ser triste si ellos no pueden salir por sí solos. Y eso es lo que yo aconsejo, que dejen a sus hijos, si quieren salir, quieren viajar, no solamente Corea, en cualquier lado del mundo, denle esa confianza. Y apóyenlo en todo. Va a ver que su hijo va a ser una persona feliz, un buen profesional, todo, porque usted le está apoyando. Mamá, papá, apoyen a sus hijos, eso les pido, para que los niños crezcan muy bien, los jóvenes del mañana sean mucho mejor. Es que algunas veces personas piensan, estás viviendo en Corea del Sur, o sea, Corea del Norte. No Sí, es así. sí. Que tienen miedo de Corea, pero la verdad es que yo tengo quizás más miedo en Estados Unidos que tengo acá ahora. Entonces, esto es el fin de las preguntas, pero quería hacer algo de un mom tag. Cuando nosotros salimos a comer, ¿qué yo ordeno? La jalea. Si estamos en Estados Unidos, te encanta la jalea. Yeah. Es tu favorito. ¿Qué es una cosa que tú desearías que yo haría? Verte en un show en la televisión, porque tienes mucha carisma, sabes jugar, sabes dominar las cámaras. Bueno, eso ya lo has hecho desde high school, que también trabajabas en la televisión. ¿Cuál fue el momento más favorito de nosotros o la memoria más bonita? Sí. Bueno, el momento más memorable y que nunca me voy a olvidar es cuando viajamos a California a ver a Don Park Shin-hye. Oh, my God, Eso sí. fue lo máximo. Fue un regalo extra. Fue por el Día de la Madre. Y solamente tenía 16 años, 16 pero estaba trabajando en dos trabajos. En dos trabajos, pero yo vi que Don Park Shin-hye estaban yendo a California. Ajá. Y entonces dije, oh my God, mami, necesitamos ir. Y entonces encontré los tickets y dije, mami, feliz Día de la Madre, vamos a California. Y qué bueno que le vimos porque el año después se rompieron. Sí, se rompió el grupo. Sí. Para mí, sin ofender a los demás, para mí es el mejor grupo de esos tiempos. No, para En mí todo, también. Bailan, awesome. Cantan, amazing. Sí, Se ven todo. super cool. Ahora algunas cosas de algunos Bueno, miembros. sí, pero la cosa es que sí. Tom Shin en ese tiempo. Máximo. Yeah. Además, ellos abrieron la puerta Sí, para para todos los todos. demás artistas, porque Yeah. ellos lucharon para Exacto. poder salir y hacerse ser conocidos. Look at Y this la fan verdad, girl. Mira a este fan. soy recontra fan. Que es algo chistoso que yo hice cuando yo fui más joven. O cuando fui niña. Que no me vas a poner mal en YouTube, por favor, señora. Tú todo el tiempo eres chistosa, todo el tiempo estás con la risa, estás con la chispa. Olvídate. Siempre estás alegre, eso es lo bueno que tiene. Okay. Cualquier cosa está ja. Y eso es muy bueno porque te vas a mantener joven, nunca vas a envejecer. Yeah. Bueno, pienso que eso... Quería decir perdón que mi español no está tan bueno. Ya hasta mi inglés ya lo estoy perdiendo. Ya va a hablar Entonces, mi coreano. español más. Gracias por soportar mi canal. Sí. It comes right here. Sí. Ahorita vamos a ir al aeropuerto. Por favor, que me dan 2 likes, 3, 4. Porque por lo menos tienes 4 cuentas de Gmail, ¿ok? No seas mentiroso. Suscríbanse, por favor, que aquí estamos para ustedes con nuestras bromas, nuestras anécdotas, experiencias. Bueno, doy un poquito de mi experiencia. Yo todo lo que aprendí es a través de los años, la vida es la que me enseñó. Eso no se aprende en ninguna escuela, sino en la escuela de la vida. Cada día se aprende más. Cada día es un día que diferente al otro. Quiero cortar el video. Okay. Nos vamos a poner tarde. Ok, la próxima vez les hablo de la vida.
Ay, sí, ella tiene muchas cosas buenas de decir, pero ahora no queremos Estamos estar cortos tarde. de tiempo. Entonces, ya. Ok, chicos, chao, pa. nos Bye. vemos. Bye. Chao, chao, chao. Hasta la próxima. Bye.